Señor, gracias por esta mañana tan especial. Gracias por lo que significa que podamos estar en tu presencia, el que podamos adorarte y reconocerte por quien tú eres. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande que es poder ser iglesia, que es poder ser familia de Dios, que es poder ser parte de esta hermosa familia que es Getsemaní y saber, Señor, que podemos venir a tu presencia con gozo, con alegría, con fortaleza, sabiendo que eres tú, Dios, el que tiene control de todas las cosas. Ahora guíanos, Señor, a través de las Escrituras, a esas cosas que quieres decirnos, a esas cosas que quieres hablarnos, esas cosas que quieres profundizar, Señor, en nuestro corazón y en nuestro ser. Gracias, Dios, por tu gran amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno. Les saludo, mi esposa y yo, Carolina, estamos siempre bien alegres y bien contentos de poder ser parte de esta familia Getsemaní y de seguir ayudando a la gente que está fortalecida. Aquí hoy están reunidos no solamente la iglesia Getsemaní, sino que están reunidos también las obras de Pleasesville y de Besan Paul, algunos de ellos, así como la gente que participa en Biblia Lectores, como los que participan en Dios te salva y todos estos grupos que estamos atendiendo en simultáneo en diferentes partes del mundo. Mm, Eso significa que toda la familia del Señor está hoy reunida y de diferentes maneras venimos a la palabra juntos. Hay gente que está conectada en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile. Entonces va a ser buen tiempo que todos los que estamos tanto aquí en Canadá como en las diferentes regiones de Latinoamérica podamos sentirnos todos como miembros de la misma casa, miembros de la familia de Dios. Amén. El tema de esta mañana quiero enfocarlo que Jesús es quien garantiza una mejor calidad de vida. Es decir, quiero centrarlo allí porque dentro del marco de lo que nosotros entendemos como calidad de vida, tenemos que entrar en tres puntos que son los que se van a desarrollar en esta mañana. El primer punto es, siempre Jesús confronta tus argumentos de lo que significa la vida. Es decir, siempre Jesús va a confrontar nuestros argumentos o lo que nosotros pensamos que es la vida. El segundo punto que vamos a hablar en esta mañana es que Jesús cambia siempre las expectativas que tenemos de nuestra vida. Es como que Jesús siempre va no solamente a confrontarlo, sino que va a cambiar un poquito nuestra manera en cómo estamos viendo esas cosas que queremos de la vida. Y es importante como que saber entender cuándo es Jesús el que la está cambiando y cuáles más bien son las circunstancias. Y el tercer punto, y bien importante que lo desarrollemos en esta mañana, es que Jesús está comprometido, óyelo bien, está comprometido con su plan de darle significado a tu vida. Es decir, Jesús está comprometido con el deseo de darle significado a tu vida. Y para ello es bien importante que podamos entrar en las escrituras, entrar en la palabra del Señor y que sea el punto de partida para nuestra reflexión. Quiero invitarles a Lucas capítulo 4, desde el verso 1 en adelante, y quiero leerles un pasaje que todos nosotros conocemos, pero que es nuestro punto de partida de los muchos pasajes que vamos a leer hoy. Capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, por si acaso la encuentran un poquito diferente a algunos, pero es para ayudarnos un poquito con algunas palabras que puedan ser más claras, ¿no? Dice así, capítulo 4, verso 1. Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Recuerden que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y después de haber sido lleno del Espíritu Santo en ese momento del bautismo, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, ya había hecho su compromiso, o mejor dicho, ya se había hecho todo el símbolo que sellaba el compromiso del inicio del ministerio de Jesús allí. Y es tremendo porque dice, y allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Es decir, 40 días en el desierto y fue sometido a prueba durante ese periodo. Como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, yo te daré poder sobre todos los reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados. Y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Esto es bien interesante, el énfasis que hace Satanás sobre el dominio que tiene, sobre las riquezas, oigan esa frase, las riquezas y sobre el poder del mundo. Esto es bien interesante. Y luego dice, si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Es decir, si te rindes delante de mí, todo esto va a ser tuyo. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y este verso es sumamente importante para nuestra reflexión. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan. Y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le respondió, también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. El día de hoy es bien importante que comprendamos que todos nosotros, así como Jesús lo estuvo en el desierto, vivimos tiempos de muchísima tentación, tiempos en los cuales nuestro corazón, nuestra mente está siendo golpeado por las circunstancias de la vida. Y cuando estamos golpeados por las circunstancias de la vida, la tentación es como una provocación a que busquemos la solución que está a la vista de nuestros ojos y que es mucho más fácil, ¿no? O la solución que tenemos a la mano que es mucho más rápida y que tiene que ver mucho con cuidar o con llenar nuestros sentidos. Esto es bien interesante porque en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, el apóstol o el escritor nos quiere invitar a que revisemos un poquito el cómo estamos viendo el sistema que nos rodea. Y nos dice, mira, porque todo lo que hay en el mundo, ese es capítulo 2, verso 16 de Primera de Juan, la carta de Juan. Primera de Juan 2, 16. Vean, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora aquí hay que bien entender esto porque estamos acostumbrados con nuestro lenguaje religioso, con nuestro lenguaje cristiano, cuando vemos así lo que hay en el mundo y solamente pensamos en todos los objetos y hasta satanizamos cualquier tipo de cosas, pero habla de tres cosas que tienen que ver con lo emocional o lo psicoemocional, que tienen que ver con lo físico y que tienen que ver con esas expectativas que la gente tiene de futuro. Y aquí voy al punto, los deseos de la carne. Cuando estamos hablando de los deseos de la carne, estamos hablando del orgullo humano y del ego humano. El deseo de la carne, que es ira, celos, contienda, todo ese tipo de cosas que vienen del orgullo humano, es lo que uno llama deseos de la carne. El deseo de la carne es esa máscara que generalmente el ser humano se coloca para tratar de mostrar que él tiene el control de todas las cosas. El deseo de los ojos tiene que ver con los sentidos físicos, sí, con aquello que no se sacia, con aquello que estamos nosotros continuamente tratando de llenar porque nos admiramos de todo lo que vemos, nos admiramos de todo lo que es bonito, de todo lo que es hermoso, de todo lo que es bello, y eso nos atrae. Es decir, son cosas que están en lo físico y hay una necesidad natural en nosotros de buscar lo bello, lo bonito, lo excelente. Y la vanagloria de la vida no es otra cosa que la gloria vacía que hay en esta vida. Es decir, hay cosas que nosotros consideramos éxito, hay cosas que nosotros consideramos que son grandes logros, pero que al final están vacíos de esencia, están vacíos de consistencia. ¿Y cómo podemos entender esto a la luz de la palabra? Bueno, simplemente veámoslo como lo dice aquí la escritura. Busquemos por un momento Proverbios 16:25 y dice, hay caminos que el hombre considera buenos,
pero que al final resultan caminos de muerte. Eso está en Proverbios 16:25. Es decir, mucha de la interpretación que nosotros tenemos con respecto a la vida tiene que ver con juicios internos, con las cosas que nosotros creemos que son buenas. Tiene que ver con interpretaciones. Una cosa es lo que yo veo y otra cosa es lo que yo interpreto. Les pongo un ejemplo y siempre tomo ese tipo de ejemplos, que es que yo de repente tengo una taza y agarré y tropecé la taza y la taza se quebró y se quebró la taza. Generalmente nosotros nos enganchamos emocionalmente con que esa era la taza que me regaló mi mamá. Y entonces entramos en discusiones, no porque una taza se cayó y se rompió, sino por el significado que tiene la taza para nosotros. Y generalmente nosotros somos así con respecto a la interpretación que le damos a la vida. Creemos que la vida tiene un significado y ese significado generalmente está asociado a los juicios que nosotros tenemos. Y una de las cosas que me ha gustado mucho, que nuestro pastor Manuel nos ha hecho énfasis durante estos meses, es que entendamos que una cosa es mi opinión personal y otra cosa es lo que la Escritura me enseña y lo que la palabra de Dios me invita a entender y a creer. Porque generalmente vivimos la vida pensando en que las cosas son como nos las muestra la sociedad, como nos las muestra la televisión, como nos las muestra los amigos, como nos las muestran quizás hasta nuestros propios líderes alrededor de nosotros. Y muchas veces no venimos a las Escrituras para entender la perspectiva de Jesús. Así que en el tema de hoy, donde que es Jesús quien garantiza una mejor calidad de vida, en el punto 1 necesitamos analizar cuáles son esos argumentos que me hacen a mí entender lo que es la vida. Por lo menos les cuento una historia de un pueblo, ¿no? Era un pueblo así bien pobre, y entonces unos chicos se acercaban para echarle broma o jugar, ¿no? Con un sabio que se encontraba en el pueblo. Y en un momento ellos se pusieron a planear, miren, vamos a atrapar a este sabio, lo vamos a engañar. Y vamos a agarrar a este sabio y vamos a agarrar un ave. Entonces ellos agarraron una ave muy pequeñita y dijeron, cuando el sabio nos diga qué es lo que tenemos en la mano, ya inmediatamente lo vamos a atrapar diciéndole, ¿está vivo o está muerto? Cuando él diga que está vivo, lo matamos. Y cuando él diga que está muerto, lo dejamos que vuele. Y así los chicos planearon su trampa para el sabio y se acercaron a él. Y así cuando llegaron a él, le hicieron la pregunta, ¿qué es lo que tenemos en la mano? Y el sabio, muy asertivamente, dijo, tienen un ave muy pequeña en sus manos. ¡Wow! Todos se sorprendieron, quedaron admirados porque ese sabio pudo decirles lo que tenían en la mano. Pero inmediatamente, mirándose ellos a los ojos, mirando lo que tenían ya planeado, así le soltaron la pregunta. ¿Está vivo o está muerto? Y es ahí donde el sabio, que no los había mirado hasta ese momento, solamente había respondido, los mira a los ojos y les va a decir algo tan interesante. Les dice, mira, está en tus manos, estará como quieras tenerla. Puedes ponerla en libertad o matarla lentamente. Es decir, el sabio fue bien preciso y muchos de nosotros estamos así con respecto a la vida. Es decir, siempre estamos buscando formas de decir cómo es nuestra vida y manejar cómo es la calidad de vida y la interpretamos de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a nuestras culturas. Para unos piensan que la vida es mejor con arepas, para otros piensan que la vida es mejor con pupusas, otros piensan que la vida es mejor con tamales, otros piensan que la vida es mejor con el ceviche, otros piensan que la vida es mejor con el buen vino chileno. Pero independientemente de cómo sea mejor la vida para usted, Jesús nos muestra un camino más excelente. Y a veces eso contrasta y golpea porque para tratar de interpretar la vida o llenar las aspiraciones de vida, hacemos cosas que son totalmente contradictorias. En Levítico 26 en adelante, el Señor les quiere hacer una advertencia al pueblo de Israel de cómo ellos están buscando respuestas para su vida. Y le dice algo que es interesante. Les dice, si alguien presta atención
a los encantadores y adivinos y se prostituye y va tras ellos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de su pueblo. Wow, es una frase muy fuerte. Dice, si alguien presta atención a los encantadores y adivinos y se prostituye, es decir, que este tipo de acción para Dios es una prostitución. Es decir, cambiar la pureza de lo que es la fe en Dios para empezar a poner la fe en aquellos que están prácticamente diciéndote cómo va a ser el futuro de una forma basada en sus criterios y no basada en lo que Dios nos revela de su palabra. Y dice aquí tremendo, dice, y se prostituye y va tras ellos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de su pueblo. Y esto es tremendo porque ¿qué son los argumentos? Los argumentos son esas cosas que nosotros construimos con las ideas, con los pensamientos. Es cuando empezamos a construir esas ideas y esos pensamientos y queremos con ellas construir convicciones y creencias. Muchos de nosotros tenemos tantas ideas que vienen de nuestras iglesias, tantas ideas que vienen de nuestra forma de pensar profesional. Tenemos tantas ideas que vienen de lo que aprendimos en la universidad o en los liceos o lo que aprendimos en los diferentes organismos donde estudiamos o donde nos formaron. Y mezclamos eso con la palabra de Dios y confundimos el propósito por el cual Dios quiere hablar con nosotros o Dios quiere mostrarnos cosas que sean más claras y más contundentes, y esto es bien importante. En Isaías 8, 18 al 20 lo dice de esta manera. Aquí estoy yo con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales portentosas de parte del Señor de los ejércitos que habita en el monte de Sión. Si alguien les dice, consulten a los encantadores y a los adivinos y a los que hablan con susurros, ustedes respondan, ¿acaso no es a su Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? Y esto es bien interesante, porque mucha gente está así, buscando respuestas para la vida, pero busca a muertos que le digan lo que es vivir. Hay mucha gente que quiere darle sentido a su vida, pero para buscar la vida, entonces buscan lo que los muertos dicen y lo que los muertos hablan. Y es así como mucha gente se sumerge en filosofías, en pensamientos, en corrientes de pensamientos, que vienen de personas que muchas veces hasta destruyeron su vida en su proceso, y tomamos ciertas frases y ciertas palabras que estas personas dijeron y las ponemos hasta mucho más alto que la misma palabra. Y esto es bien interesante porque en este mismo pasaje de Isaías, en el verso 20, dice, a la enseñanza y al testimonio, si sus palabras no corresponden a esto, es porque no les ha amanecido. Me gusta esta versión como lo dice, porque lo dice a la enseñanza y al testimonio, es decir, vuelve a lo que te han enseñado, vuelve a lo que significa vivir lo que te han enseñado, y sus palabras, porque si tus palabras no corresponden a lo que aprendiste o a lo que es la enseñanza, y no corresponde a lo que es vivir un comportamiento como la enseñanza, entonces es porque no te ha amanecido. Y esta frase me gusta mucho, porque vivir la vida tiene que ver con que me amanezca, es decir, con que yo despierte de la oscuridad donde yo estoy y empiece a entender qué es lo que está pasando realmente alrededor de mí. Y esto se ve clarito en 2 de Timoteo 3, del 1 al 7, cuando Pablo trata de hacer reflexionar a Timoteo de cómo está la situación de su época. Y es interesante que la situación de su época se parece mucho a la nuestra. Dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y todavía sigue, traidores, impetuosos, envanecidos. Y entonces ponen el centro de todas esas características, lo ponen aquí. Dice, amarán los deleites más que a Dios. Y este es el punto central de toda la reflexión que le está dando
Pablo a Timoteo le está diciendo, mira, en este sistema del mundo, o este sistema que tú llamas mundo, en este sistema que te rodea, hay un conjunto de personas que solamente se aman así. Y se aman así no con el pensamiento que Jesús nos dio de amar al prójimo como nosotros nos amamos, no, sino que se aman a sí mismos y por eso son avaros. Porque el avaro siempre va a querer cosas para él, para él, para él, para él, y nunca va a haber límites. Es decir, siempre va a querer más. Es decir, el límite no está en lo que quiere, sino que él quiere el querer solo por querer. Es decir, quiero y quiero y quiero. Los vanagloriosos es la gloria vana, la gloria vacía. Es decir, la gente que vive continuamente tratando de buscar un éxito o una fama que está vacía y carente de significado. Y la gente persigue esta vanagloria, la gente persigue los certificados, persigue los títulos, persigue los premios. Y muchas veces la gente tiene premios, tiene certificados y tiene títulos, y eso está bien. Nadie te niega el hecho de que puedas tener algún certificado, algún título, algún nombramiento. Eso es parte de la vida. Pero muchas veces se convierte en la vanagloria porque no tiene consistencia. ¿Cuántos ingenieros son ingenieros, pero ni siquiera saben acerca de su propia profesión como ingenieros? ¿Cuántos hombres que dicen tener una profesión específica, a la hora que les corresponde responder a los avances de esa tecnología, se sienten como que nulos porque nunca se han actualizado con respecto a esa tecnología y con respecto a ese trabajo? ¿Qué pasa con la vanagloria? Que a veces son títulos y son nombres, son nombramientos de cualquier tipo, de índole profesional o de índole eclesiástico, que el título está allí, pero la vocación, la pasión, la motivación para hacer eso no está, se perdió, se fue. Y todo porque el compromiso estaba en el deleite que en lo que realmente es la función y el propósito por el cual se hacen las cosas. Y esto es bien profundo, es bien interesante. Esto que está aquí es para realmente leerlo. Dice que este tipo de personas no solamente van a ser vanagloriosos, sino soberbios. Una persona soberbia es la persona que, sabiendo que está equivocada, todavía persiste en hacer lo mismo. Una persona soberbia siempre se va a mostrar que no va a doblegar, no importa que uno le explique que está equivocado. Y esto es tremendo cuando uno, sabiendo que está equivocado, persiste en llevar el daño de eso que se le está explicando. Y muchos de nosotros tenemos soberbia de reconocer que nos estamos equivocando en algunas áreas de nuestra vida. Y es ahí donde Jesús nos invita a reflexionar y nos golpea los argumentos, porque delante de los hombres podemos hablar muy bien, pero siempre delante de la presencia de Dios, los argumentos que Jesús nos da nos golpean. Este tipo de personas son los que se meten, dice, en las casas y cautivan a las mujeres débiles y cargadas de pecado. Como tratando de hacer ver en esta cultura un poquito machista del pueblo judío, que al final tanto el hombre como la mujer se corrompen de la misma manera. Que esto no es cuestión de que los hombres son más malos o más crueles, o que las mujeres son más malas o más crueles, sino que todos, tanto los hombres como las mujeres, tendemos a ser débiles, y lo dice aquí, tendemos a ser débiles y nos tendemos a cargar de pecados. La palabra pecado no es otra cosa que desobediencia y no es otra cosa que orgullo. El hecho mismo de que yo no quiera dejar que Dios tome lugar en mi vida me muestra la manera en cómo yo veo la vida. La Biblia es clara cuando dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6 lo dice. Si Él es el camino, la verdad y la vida, y yo menosprecio conocer a Jesús y conocer quién es Él, estoy menospreciando la vida. Él no se presenta como un profeta. Él no se presenta como alguien que habla la verdad. No, Él dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Él se presenta a sí mismo como tal. Él no dice, yo traigo una verdad. No, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y esto es bien importante. Cuando empezamos a reflexionar esto, tenemos que entender lo que significa que podamos evaluar cuáles son estos argumentos con los cuales estamos trabajando en nuestra mente, en nuestro ser, para identificar lo que es la vida. Les pongo un ejemplo. Estando muy joven, yo recuerdo que mis padres hacían unas reuniones para compartir la palabra de Dios
a la gente del vecindario, a la gente del sitio pues, donde vivíamos. Y era interesante que se reunían algunos hasta que un día una madre molesta le dijo a mi mamá así, pero fuerte, le gritó así. Yo estaba presente cuando lo hizo. Prefiero que mi hijo sea un homosexual y un delincuente a que se junte con usted. Esa fue la frase, así tal cual textual. Claro, fue un poquito más grosera, ¿no? Fue en términos mucho más groseros. Pero le estaba diciendo, prefiero esto para mi hijo. Esta es la perspectiva de la vida que yo tengo. Poco tiempo después que ella pegara ese grito frente a mi mamá, le entregan a su hijo muerto de varios disparos en la puerta de su casa. Ella tomó una elección. Ella no quería que su hijo pudiera escuchar nada que estuviera asociado a la persona de Jesús. No quería absolutamente nada y tarde o temprano recibió lo que este mundo normalmente da. Esto no fue que Dios lo mató, esto no fue que le cayó una maldición por no escuchar, que a veces algunos cristianos son hasta muy crueles en expresiones tan duras como esta, para decirle, y hasta la misma gente no creyente se duele y dice, wow, pero estos cristianos sí son rudos. Pero las elecciones son nuestras, las perspectivas que tenemos de la vida son confrontadas ante una realidad que es cruel y que está allí. De gente que es traidora, de gente que es envidiosa, de gente que es muy dura, y todos nosotros estamos en ese ambiente. Todos nosotros vivimos en un ambiente donde somos confrontados y que necesitamos entender que si estamos siendo confrontados, necesitamos caminar bajo los principios que nos ayuden a vivir en una vida que está bien difícil, llena de una serie de situaciones que son demasiado abrumadoras. No son cualquier situación. Y esto es bien interesante que lo pensemos, que lo analicemos, porque realmente estamos como ovejas en medio de lobos. Estamos en un ambiente donde el ambiente mismo nos hace ver que todo está cambiando. La pandemia nos ha hecho reflexionar en qué hacemos en la intimidad. Estos encierros nos han hecho reflexionar en quiénes somos, nos ha hecho reflexionar en qué creemos, nos ha hecho reflexionar en qué estamos aprovechando la vida, nos ha obligado a hacernos preguntas y esas preguntas son buenas. Es por eso que el diablo cada vez que se acerca a la gente le hace preguntas como le dijo Jesús, como le dijo, perdón, el diablo a Jesús. Le dijo, mira, haz que estas piedras se conviertan en pan. Es una manera muy singular de decirte, mira, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a comer en este tiempo? Mira lo que está pasando. Tienes que hacer algo. Tienes que cambiar las circunstancias que te están pasando porque ¿qué vas a comer? Mira, chico, la necesidad que tienes. Mira el desierto donde Dios te metió. Mira el sufrimiento que estás pasando. Mira, te vas a quedar sin trabajo. ¿Cómo vas a tener? Mira qué va a pasar. Y el diablo se encarga de que nosotros mismos reflexionemos en cosas que están totalmente alejadas de lo que Dios nos quiere decir. Y aquí es donde Jesús es bien claro y le da una respuesta muy precisa y que tiene que ver con la Escritura. Le dice, mira, chico, no solo de pan vive el hombre. Y es muy duro esta frase cuando como creyentes tenemos hijos que sostener, tenemos familias que atender, tenemos cosas que dar que son importantes, tenemos deudas que pagar. Y de repente nos sueltan una frase que hasta es utópica para algunos de nosotros, que es eso de no solo de pan vive el hombre. Es decir, no solo el trabajo que tú tienes, tú vives. No solamente de eso. Es decir, eso es una parte de tu vida, pero no es lo que realmente te sustenta. No hay garantía de que te van a dejar en el trabajo donde tú estás. No hay garantía, ni siquiera el contrato firmado. No hay garantía de que todas las medicinas que estás tomando son las que te van a curar. Esas no son garantías. Ese solamente es un paliativo. Dice, no solo de pan. Es decir, el pan es importante, la medicina es importante, lo que estás recibiendo es importante, pero esa no es la garantía que te está dando la vida. No es la garantía de que tienes una mejor calidad de vida. Y es por eso que Jesús va a confrontar nuestros argumentos. Aquí el diablo le dice entonces, para tratar de llevarlo a su pensamiento político, porque Satanás es experto en
a ayudarnos a confundir en medio de las circunstancias y llevarnos a cosas que son innecesarias. Si pensamos que en el escrito, en el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús le está hablando a Satanás, Satanás se acerca para preguntarle acerca del deseo de sus ojos, que era exactamente las piedras que tenía que convertir en pan. Es decir, que con sus ojos él tuviera ese deseo y pudiera decir, bueno, ya va, ¿cómo hago para cambiar mis circunstancias? Satanás estaba buscando confundir su mente, pero Jesús estaba claro que su provisión, lo que dependía, a donde estaba toda su dependencia, era de lo que Dios había dicho, de las palabras que salen de la boca de Dios. Porque ¿quién tiene la garantía de que lo que tú estás trabajando va a tener recompensa? Hay gente que trabaja años en una empresa y luego lo botan y después se queda con la sensación de que para qué malgasté todos mis años en esta empresa y ahora ya no la estoy. Pero eso que tú hiciste tiene significado, es en las manos de Dios. No tiene significado en las manos de tu empresario o en las mismas manos tuyas. A veces no le encuentras el significado porque Dios me hizo pasar por esta circunstancia. Porque he tenido que estar encerrado en esta casa tanto tiempo. Porque he tenido que hacer esto y aquello. Porque precisamente la vida me ha traído a esta circunstancia, y es porque muchas veces nosotros estamos centrados en la pregunta que Satanás hace a Jesús. Haz que esta circunstancia se convierta en alimento. Haz que esto se transforme. Es decir, ten la tentación de Sara, de darle la sierva a Abraham. Haz lo que sea necesario para adelantar las promesas de Dios. Haz lo que sea necesario para llenar tu necesidad de inmediato, porque eso es lo más importante, que tienes hambre. Lo más importante es que tú necesitas. En el mundo del desarrollo personal se hablan de 4 necesidades básicas que los seres humanos quieren llenar. Uno es la necesidad de control. Todos queremos controlar algo. Todos estamos buscando controlar algo. Número 2, todos tenemos necesidad de protección. Todos buscamos ser protegidos de alguna manera. Estamos persiguiendo ser protegidos, ser atendidos, algo que nos brinde seguridad. Número 3, todos queremos un cambio de alguna forma. Todos van y hacen cambios porque todo el mundo tiene la necesidad de cambiar algo. Es posible que tengas rutinas, pero te tienes que cortar el cabello, te tienes que hacer quizás las uñas, quizás tienes que ponerte algo nuevo dentro de tu, ¿cómo se llama? Dentro de tu vestuario, colocar algo nuevo, pero todos tenemos necesidad de cambio. Todos necesitamos esa variedad. Todos necesitamos estar controlando las cosas. Todos necesitamos sentirnos protegidos. Pero hay algo que todos necesitamos también, que estamos pidiendo a gritos en cada cosa que hacemos, que es la necesidad de aceptación y reconocimiento. Todos queremos sentirnos reconocidos y aceptados. Es lo que nosotros resumimos en una sola palabra. Todos pedimos respeto. Todos queremos respeto. Queremos que sean reconocidas nuestras formas de pensar. Queremos que sean reconocidas nuestras formas de actuar. Todos queremos de alguna forma eso. Esa es una necesidad. Pero aquí Jesús es claro. No solo del pan. Es decir, no solo de lo que pueda satisfacer tu necesidad, vive el hombre. Porque hay algo que es más profundo. Dice claramente que hay algo más importante. Es solamente el hecho de lo que te va a saciar la necesidad. Aquí también profundamente en este pasaje le va a llevar a ese aspecto político diciendo, mira, yo te voy a dar poder sobre estos reinos y sobre sus riquezas. Te voy a dar poder sobre el reino y sus riquezas porque a mí me han sido entregados. Vean cómo todavía sigue tocando las necesidades. La necesidad de poder, la necesidad de controlar. Yo puedo dártelo si yo quiero. Y esto es bien importante porque básicamente lo hemos tocado durante estos días con nuestros estudios de los Salmos, con el estudio del Apocalipsis, de cómo vemos en la historia que Satanás está buscando tener control de las cosas, pero él no las tiene. El que tiene el control y el poder de la creación es el ser humano. Dios le dijo al ser humano allá en Génesis capítulo 1, verso 28, mira, vaya, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, gobiernen así, enseñorense de lo que está en el mar, en los cielos, en la tierra. Es decir,
el ser humano, sea creyente o no creyente en Dios, tiene poder sobre la creación. Eso es un derecho dado por Dios para el ser humano. Y Satanás no puede tocar eso. Él no tiene la capacidad de crear. Satanás no es creador. Muchos de nosotros estamos tan sumergidos con nuestras doctrinas y filosofías eclesiásticas antiguas. Estamos llenos del catolicismo, llenos del pensamiento evangélico conservador. Estamos llenos de un pensamiento que tiene más que ver con lo que los hombres interpretaron de las escrituras que lo que la escritura dice. Y estamos tan sumergidos en esa forma de pensamiento que entramos en la misma discusión que siempre han entrado hasta los mismos discípulos con Jesús. Y esto es algo que es hasta absurdo. Vean esto que está en Mateo capítulo 20, verso 20. Y vamos a ver cómo la gente se aproxima a Jesús. El centro de lo que es la vida tiene y debería ser Jesús, pero nosotros, aún siendo creyentes, distorsionamos lo que Jesús nos quiere enseñar para que podamos tener una mejor calidad de vida. Que ese es el énfasis de hoy. ¿Quieres tener una mejor calidad de vida? Tienes que ver las cosas desde la perspectiva de Jesús y no desde la perspectiva que muchas veces nosotros tenemos, que es totalmente distorsionada. Dice, en ese momento, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús. Es decir, la madre de los hijos de Zebedeo era familiar, aparentemente son familiares de la madre de Jesús. Es decir, que estos dos hijos de Zebedeo son primos de Jesús. Es decir, son familiares. Y esto se va a ver, y esto es importante que lo sepamos, para entender el contexto de cómo la familia latinoamericana tenemos esta misma forma de pensar. Y se postró ante él para pedirle algo. Vean qué tremendo acto de adoración, ¿no? Le dice, se postró ante él y le va a decir, mira chico, tengo una propuesta, ¿no? Tengo una propuesta para ti que eres familia. Él le dijo, ¿qué es lo que quieres? Preguntas que Jesús siempre nos hace a todos. ¿Qué es lo que tú quieres? Dentro de tus necesidades, dentro de las cosas que vienes a acercarte a Jesús, dentro de todo eso que traes, ¿qué es lo que quieres realmente? Y ella respondió, mira, manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Naguará. Son expresiones venezolanas, disculpen. ¡Qué bárbaro! ¡Qué expresiones tan bárbaras! Que es que le está diciendo, mira, tú tienes un buen puesto de gobierno, tú tienes un buen puesto de autoridad y yo quiero que, bueno, ya que somos familiares, ponme a tu primo a tu mano derecha y ponme a tu otro primo a tu mano izquierda. Eso es como viene la intención. Y Jesús es bien claro, le dice, mira, ustedes no saben lo que piden. Y muchos de nosotros estamos a veces solamente en el acto de pedir, de pedir, de pedir, de pedir, de pedir, de pedir, de pedir. Agarramos el versículo de Mateo 7, 8 que dice, porque todo lo que pides recibes y el que busca halla y el que llama se le abrirá, y lo agarramos y nos apropiamos, pero es el del pedir. Y esa es la actitud que tiene la mujer acá. Ella quiere pedir, pero ¿qué es lo que está pidiendo? Dice, el mismo Jesús le dice, mira, ustedes no saben lo que están pidiendo cuando ustedes están buscando de mi parte la misma forma del sistema que los gobierna. Es decir, si ustedes están viéndome desde la perspectiva de cómo ven su iglesia, si ustedes me están viendo a mí como me está viendo el gobierno o como me están viendo la sociedad de su tiempo, de su época, mira, ustedes están pidiendo mal. ¿Acaso pueden beber el mismo vaso del que yo he de beber? Es decir, está diciendo, mire, ¿acaso ustedes pueden pasar por todo lo que significa vivir conmigo? Es decir, caminar conmigo, andar y tener la vida que yo tengo. Y esto es bien interesante. Esto es muy profundo. Esto es algo como para sentarse y reflexionarlo y evaluar hasta qué punto estamos dispuestos a que los argumentos de nuestra vida se pongan a un lado para aprender los argumentos de Jesús. Para que por un momento se caigan los argumentos de nuestra forma de pensar dentro de nuestras iglesias, nuestros pensamientos bautistas, nuestros pensamientos pentecostales, nuestros pensamientos menonitas, nuestros pensamientos católicos, nuestros pensamientos gnósticos, nuestros pensamientos de los testigos de Jehová. Es decir, que se nos caigan todos esos argumentos
y empecemos a evaluar lo que Jesús tiene que decirnos. Porque en este tiempo necesitamos escuchar a Jesús. Manuel nos ha hecho un énfasis que me ha parecido maravilloso, de entender que los creyentes no estamos en competencia entre nosotros, sino que los creyentes estamos enfocados a parecernos a Jesús, a entender lo que Jesús quiere decir. Así que ellos dijeron, según ellos, dice, sí podemos beber el vaso que tú bebiste. Sí, ellos dijeron rápido, sí podemos. Así somos todos. Todos decimos, sí, Señor, voy a morir. No importa que me quiten todo, voy a morir por ti. Todos en la iglesia hacemos lo mismo. Y Él les dijo, a decir verdad, si hablamos claro, claro que van a beber de mi vaso. ¿Cuál es ese vaso? El vaso del sufrimiento, el vaso de la persecución. Todos los que somos de Cristo vamos a padecer lo que Él padeció de una forma directa o indirecta, pero lo vamos a padecer. Esa es la vida del creyente. Pero esto es interesante cuando la palabra nos lleva y nos dice, mira, pero el sentarse a mi mano derecha y a mi mano izquierda no me corresponde a mí concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Y esta parte es bien interesante y es profunda. Porque la Escritura me está diciendo de que sí hay unos lugares especiales en los cielos. Pero es un lugar especial que ni siquiera el mismo Jesús se atreve en este momento de esta parte de la historia, se atreve a tocar ese punto. Porque Él lo que nos está indicando, así como le indicó a los discípulos, señores, tienen que centrar toda su atención en el Padre. Tienen que centrar toda su atención en reconocer a Dios, más que en reconocer los títulos de la vanagloria de esta vida y los deseos de la carne y los deseos de sus ojos. Si ustedes siguen persiguiendo lo que este sistema les está ofreciendo al punto de perder la perspectiva de quién es el que gobierna sus vidas y quién es el dueño de sus corazones, ustedes van a seguir hablando lo que no entienden. Van a seguir pidiendo lo que no han entendido que deben pedir. Y esto es bien profundo. Dice, pero entre ustedes, oigan esto, vean esta la frase que él va a utilizar como para ubicarlos a ellos, pero también ubicarnos a nosotros el día de hoy. Dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones dominan. Vean esa frase. Los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas y los poderosos les imponen su autoridad. Es decir, Jesús está hablando del sistema de la época, está hablando del sistema de gobierno de la época, y aquí el centro de lo que Jesús le quiere decir es cuál es la función de la iglesia de hoy, la función de la iglesia de Cristo, la función que nosotros tenemos que entender que es una mejor calidad de vida, que no está basada en la forma de pensamiento que nos rodea, sino que está basada en las Escrituras. Dice, pero entre ustedes no debe ser así. Es decir, entre ustedes no debe ser así. No debería haber entre los creyentes imposición de cuál es mi forma de gobernar lo que se llama la vida. Y cuando estamos hablando de gobernar la vida, y esto es bien interesante, no es faltarle respeto a la autoridad, no estamos hablando de ser rebeldes que vamos a agarrar y romper con toda forma de pensamiento de obediencia a la ley. Miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2 y la forma como Pablo se lo va a explicar a Timoteo. Le dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Lo voy a repetir, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Es decir, Pablo está diciendo a Timoteo, mire señores, es importante que todos estemos conscientes de que todos, entre todos, nos necesitamos. Dice, por todos los hombres, exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Si uno compara eso con la frase que le va a decir Jesús a los discípulos, dice, pero entre ustedes no va a ser así. Y viene y dice allí véngase conmigo a Mateo otra vez, el 20, dice ahí, más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Eso está en el verso 26. Dice, pero entre ustedes no debe ser así, como los gobiernos se comportan, como se comporta la sociedad, no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Es decir, que está queriendo, nos está impulsando a entender que todo lo contrario que este mundo ofrece
es que vivamos de una forma tan intencional de servicio, de que hasta los mismos jefes no entiendan por qué los servimos tan bien. Que los mismos jefes digan, pero si a este le estoy pagando menos de lo que debería pagar y este está trabajando como si yo le pagara millones. ¿Cómo es que este hombre o esta mujer puede hacer un servicio de tan alta calidad cuando no lo hemos tratado como él se merece? Cuando él más bien debería salir corriendo porque nosotros no tenemos el sueldo que está acorde a sus capacidades. ¿Cómo es que esta persona puede trabajar de esta manera? Y eso es lo que es la vida del creyente. La vida del creyente entiende que la vida del cristiano no es un cargo, es una carga. Todo creyente lleva una carga por las almas. Todo creyente lleva una carga en la vida que no está asociada precisamente a lo que va a comer y a lo que va a vestir, sino que esta carga tiene que ver en cómo voy a servir. ¿De qué manera voy a servir al Señor? Y dice aquí en el verso 28 del capítulo 20 de Mateo, dice así: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esto es tremendo cuando analizamos lo que significa entonces vivir en Jesús y vivir una vida que corresponde a los principios de la palabra de Dios. Tiene que cambiar mi forma de pensar para que cambie mi manera de vivir, como lo vemos también en Romanos 12, 1 y 2, que hasta que no cambie mi forma de pensar, hasta que no cambie mi manera de pensar, entonces seguiré amoldándome a este tiempo y seguiré amoldando mis hábitos, mis tradiciones, mis costumbres a lo que me dicta la sociedad del momento, y comenzaré a poner en duda las palabras de Dios. Y eso es lo que pasa con mucha gente hoy en día, con muchos de nosotros, que ponemos en duda las mismas palabras que Dios nos quiere indicar o que nos quiere decir, porque nosotros queremos entonces vivir una vida que está totalmente alejada de lo que significa una vida de profunda intimidad con Dios. Una vida que corresponde a lo que es el plan final, y este es el último punto, el plan que Dios tiene cuando quiere darle sentido y significado a la vida. Vean lo que le dice a Timoteo otra vez en 1 Timoteo capítulo 2, lo que va a decir. Mire, exhorto ante todo que hagas rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero cuando dice háganlo por todos, luego agrega algo que es un énfasis que Pablo le va a hacer a Timoteo. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es decir, por los reyes, por Milier Reyes. Por los reyes, por todos los que están en eminencia. Es decir, por todos los que tienen algún tipo de autoridad. Dice, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es profundo. Porque una vida del creyente, o la vida del creyente, está sometida, está rendida a cumplir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que los creyentes podamos vivir quieta y reposadamente porque estamos haciendo lo que nos corresponde. Mucha gente quiere vivir quieta y reposadamente, pero no ora por sus líderes. Mucha gente quiere vivir quieta y reposadamente y no quiere venir a la intimidad con Dios. No quiere venir a decirle a Dios, Señor, aquí estoy, yo te busco. Todo el mundo se queda en la primera parte. Pide y se te dará. Pero el siguiente, que es busca y hallarás, mucha gente no quiere entrar en el proceso de buscar. ¿Y cómo lo entendemos? Porque la misma Escritura lo dice. La misma Escritura dice que el ser humano no ha querido buscar a Dios de todo su corazón y de toda su mente. Más bien, el ser humano ha querido extraviarse en su propia forma de pensar. Proverbios 10:15. Le pongo el ejemplo. Dice así: el rico se atrinchera tras sus riquezas. El pobre se refugia en su pobreza. Vean los dos puntos de vista. Es decir, el rico se atrinchera tras sus riquezas y el pobre se refugia en su pobreza. Es decir, que la conducta del ser humano es tratar de refugiarse en su forma de ver su riqueza o en su forma de ver su pobreza, es decir, su condición social, su nivel social, y ahí es donde se atrinchera, es decir, ahí es donde se esconde, ahí es donde dice, bueno, yo soy pobre porque soy, y la culpa es de los ricos, y el otro es, yo soy rico y la culpa es de los pobres y de los marginales, y así venimos con una actitud donde nuestros argumentos, nuestras ideas, están saturadas de nuestras propias emociones y no de una honesta confianza en el Señor.
Según la neurocientífica Carolyn Leaf, ella dice algo interesante. Dice que nos indica que cada pensamiento es como una neurona que se forma en nuestro cerebro y cada una de nuestras neuronas unidas forman ramificaciones para formar una creencia. Es decir, que fisiológicamente nosotros empezamos a formar las ideas y se forman neuronas. Pero esta es la parte más interesante. ¿Y por qué la estoy tocando en este punto tan interesante? Mire, un conjunto amalgamado de neuronas, según lo que dice ella, dice que está ligado a tal forma que se forma como un nódulo y ese nódulo contiene una cantidad de energía que hoy lo entendemos como emociones. Esa energía está allí. En cada pensamiento, en cada creencia tenemos emociones ligadas. Cuando tenemos juicios estamos ligando esas energías que están allí. Y esto es tremendo porque es impresionante cuando estas creencias se vuelven incoherentes con nuestros valores y nuestros pensamientos. Es decir, cuando esos pensamientos comienzan a hacerse incoherentes es cuando vienen los llamados pensamientos tóxicos. Y dice que esas neuronas comienzan a morir y comienzan a oscurecerse. Y es por eso que algunos, cuando estamos en niveles de estrés muy altos, cuando algunos estamos en niveles de ansiedad profundo, comenzamos no solamente a sufrir dolores de cabeza, malestar físico, se baja nuestro sistema inmunológico y empezamos a perder la capacidad de poder protegernos ante las enfermedades. Y como estamos con los pensamientos llenos de cosas, el cerebro no distingue entre presente, entre pasado y futuro, sepan. Es nuestra mente la que distingue lo que es presente, pasado y futuro, pero nuestro cerebro como órgano físico, él está viendo la forma como estás pensando como si fuera la realidad. Por eso es que los sueños, cuando tú sueñas, se sienten tan vivos y tú dices, wow, ¿cómo es posible que viví este sueño de esta manera? O cuando te pones a pensar el pasado y empiezas a sentir el dolor y aunque tú dices, pero ya eso pasó, pero me sigue doliendo, porque el cerebro no está viendo que ya pasó, simplemente lo trajiste a tu mente y vuelves a entrar en contacto con las emociones de rabia, de ira y entra toda esa emoción allí. Y las emociones no son malas. Malo es lo que haces con los pensamientos en estos momentos cuando Dios te está retando a tener una mejor calidad de vida. En Proverbios 26, 24 al 26 dice de la siguiente manera: el que odia lo disimula con los labios, pero por dentro maquina el engaño. Escucha bien porque esto es profundo. El que odia lo disimula con los labios, pero por dentro maquina el engaño. No confíes en quien habla con voz engolada, no así, porque en su corazón hay 7 abominaciones. Aunque el odio se encubra con disimulo, la maldad se hará manifiesta en la comunidad. Lo voy a repetir. Aunque el odio se encubra con disimulo, la maldad se hará manifiesta en la comunidad. Y cuando hablemos de la palabra comunidad, no solamente estamos hablando del vecindario, estamos hablando aún de la misma iglesia. El pastor lo dijo hace unos domingos cuando dijo, cuando brote una raíz de amargura, que eso también está en la escritura, pero él decía, muchas cosas a veces salen de nuestro corazón y pueden contaminar a nuestra familia y pueden contaminar nuestras relaciones porque estamos basados en el juicio, en las creencias que tenemos en nuestra mente y que llega un momento en que hasta las creencias superan lo que la misma Biblia dice. Y estamos confiados más en lo que creemos que nos enseñó nuestra religión o lo que nos enseñó un grupo de personas, pero no estamos viviendo una relación con Jesús que sea significativa. Que sea Él el que me diga cuáles son las expectativas que Él tiene para con nosotros. Mateo 16, 12 dice, entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los fariseos, o de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Es decir, este es un momento donde Jesús les está diciendo que no se contaminen con las enseñanzas de los fariseos y saduceos. A veces utilizamos eso para decir de alguien que no nos gusta, decimos, ese es un fariseo, ese es un saduceo. En el mundo de las iglesias tendemos a tener eso. Pero cuando Jesús les habla, les está diciendo, tengan cuidado con eso que la gente enseña y no practica, con eso que la gente habla y no lo vive. Y todos nosotros estamos llamados como creyentes a realmente entender y a comprender las escrituras.
no es solamente que venga de un pastor o de Emilio o de un maestro. Es decir, no es eso. Todos los creyentes deberíamos de ser capaces de evaluar lo que diga cualquier persona. Tenemos que ser capaces de entender los argumentos de esta sociedad y también entender los argumentos que están dentro de la iglesia. En Marcos 9:32, los discípulos, aún escuchando a Jesús, a veces no entendían. Y miren esto, ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Vean esto, los mismos discípulos andaban con el maestro, el creador del universo, y solamente por el miedo a Jesús, es decir, sus argumentos de cómo eran los césares, sus argumentos de cómo eran los fariseos y saduceos, le impedían acercarse a Jesús de una forma confiada para preguntar. Lo que el pastor está haciendo, que nos está permitiendo después del culto que hagamos preguntas. ¿Cuál es la razón de eso? Es que toda la iglesia debería de participar en hacer preguntas, en hacer comentarios, porque la verdad no está en una sola persona. Solamente la única persona que tiene la verdad es Cristo, o es la verdad. Pero lo que quiero decir es que a veces estamos diciendo tantas cosas desde los púlpitos, desde los lugares o en las escenas, que la comunidad de creyentes, los hombres y mujeres de fe, deberíamos de ser capaces de discernir lo que está sucediendo y tener una respuesta. Así que hay algo que tiene que ser para ti un llamado en esta tarde. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Y eso qué significa? En el caso mío, yo me daba cuenta que cuando yo tenía problemas con las escrituras, siempre estaba avergonzado y con culpa, quizás por cosas que yo no había terminado en mi formación, estaba con culpa por cosas que no había dejado de hacer para la iglesia, estaba con culpa porque no estaba preparado para formar un hogar. A veces había tantos complejos que uno se mete de no servir a Dios o de no acercarse a Dios o de no conocer a Dios por cosas que uno tiene en la mente, que las está creando en la mente y que realmente no son importantes. El Señor te está llamando y te está diciendo que te quiere en su servicio, que te quiere en su reino. Y esto es bien importante. Así como los niñitos que con lo que comencé la predicación trataron de engañar al sabio, así vinieron los sacerdotes a engañar a Jesús. Querían engañarlo. En el capítulo 22 de Mateo, ellos se acercan para decirle, mira, Señor, tenemos que pagarle los impuestos al César o no. Esa era la trampa. Es decir, voy a ponerte a que tú divagues, Señor. Yo quiero confundirte para que te metas en un problema político. Y es tremendo, porque Jesús fue claro y fue preciso. Mire, Mateo 22, verso 20 al 22 dice, entonces Él les preguntó. Vean lo que es Jesús siempre, utilizando preguntas para confrontarnos y para llevarnos a entender lo que significa la vida de una forma muy práctica. Dice, ¿de quién es la imagen y esta inscripción? Es decir, ¿a quién le pertenece este objeto que es del sistema monetario y financiero de esta sociedad? Le respondieron, del César. Él les dijo, pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados y se alejaron de él. Oigan la frase, porque esta frase es más bárbara. En el verso 22 dice, y al oír esto se quedaron asombrados. Es decir, les fascinaron las palabras de Jesús, pero se alejaron de él. Es decir, es increíble que hay gente que puede escuchar a Jesús, escuchar cómo Dios confronta su forma y estilo de vida, cómo Dios confronta hasta sus trampas mentales, y la gente en vez de acercarse a Jesús, se aleja de él. Y con esto voy a terminar. Dice la Escritura, y esto es bien importante entenderlo porque es algo que Dios está pidiéndonos a todos que lo hagamos. Necesitamos volver a entrar a ese pensamiento que es de Jesús. Filipenses 4, 11, 13 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. En esta tarde te invito a que cierres tus ojos y pienses por un momento, ¿hasta qué punto realmente todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Cierra tus ojitos ahí donde tú estás. ¿Hasta qué punto has entendido que realmente Cristo es la fortaleza de tu vida y el aliento de tu ser? ¿Hasta qué punto realmente has entendido que una mejor calidad de vida viene de la mano de Dios, que fue el que hizo la promesa de que el que esté en sus manos tiene vida eterna? Es el que tiene en sus manos. Oiga lo que dice el Salmo 8 mientras está ahí con sus ojos cerrados. Dice esto: pídeme y te daré como herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mira lo que dice Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya, y no lo hallé. Lo voy a repetir: busqué entre los hombres quien hiciese vallado, cerco, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya, y no lo hallé. Jeremías 5:1 dice de la siguiente manera, mientras tienes tus ojos cerrados: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si hay hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es un intercesor por tu vida. Y es tremendo cómo Dios en el Antiguo Testamento buscó hombres y mujeres que fueran capaces de ponerse en la brecha para poder ayudar a otros a conocerle. Que Él estaba buscando que los creyentes de verdad de la época de Israel entendieran que ellos eran esos hombres y mujeres que se necesitaban para llevar una mejor calidad de vida a otros, para ayudar a que otros entraran en la mejor calidad de vida. Pero ellos estaban preocupados por sus necesidades y no por hacer lo que Dios quería para con ellos. Es bien importante que entiendas lo que dice Mateo 7:12. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, dice: así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En otra versión lo dice: pórtense en todo con los demás como quieren que los demás se porten con ustedes. En esto consiste la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. Señor, te damos gracias. Número uno, porque tú eres la garantía de una mejor vida. Número dos, Señor, estamos conscientes, agradecidos, contentos de que tú confrontas nuestros argumentos, de que en medio de todo lo que estamos viviendo no hay excusas para no servirte. No hay excusas para no vivir para ti, Señor. No somos miembros de una denominación o de una forma de pensamiento humana. Somos miembros de tu cuerpo, somos miembros de tu iglesia, de los hombres y mujeres de fe que servimos a lo largo y ancho del mundo y que queremos llevar tu palabra a otros. Jesús, cambia nuestras expectativas que tenemos de la vida. Si sabemos interpretar cuándo son los buenos y los malos tiempos, Señor, ayúdanos a interpretar cuál es el camino que debemos andar, qué es lo que tenemos que hacer. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos a entender el camino que debemos andar y guíanos de una forma muy especial al entendimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Ahora quiero hablar a aquellas personas que nos visitan, aquellas personas que quizás están ahí de algún creyente y que ustedes saben quiénes son y ustedes saben lo que están viviendo. Tú sabes lo que está pasando en ti y cómo está pasando. Quiero invitarte a que puedas orar y hacer esta oración ante el Señor y pedirle a Dios que entre a tu vida y a tu corazón. Si quieres una mejor calidad de vida, si quieres una vida donde el Señor te invita a conocerle, entonces di conmigo la siguiente oración: invita a Jesús a entrar a tu vida y a tu familia y a tu ser. Dile: Señor Jesús, en esta hora entrego mi corazón y entrego mi vida.
Te invito, Dios, a que me des la vida que tú das, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Moriste en la cruz para derramar tu sangre y perdonarme. Quiero, antes de pasar a mi hermano Manuel, que seguro que vamos a abrir ahora nuestros micrófonos, que vaya por favor a la cita de Jeremías 29, del 11 al 13. Jeremías 29 del 11 al 13. Uy, como que esto se colgó, sí, me acabo de dar cuenta. Jeremías 29 del 11 al 13. Y lo tenga ahí como un verso que quizás lo ha leído en otras oportunidades. Y lo tenga como una promesa del Señor para este año, para usted. Y también lo pueda, si usted lo puede pegar en alguna parte, péguelo. Anótelo, no sé, póngalo en una parte donde usted lo pueda revisar, lo pueda evaluar, lo pueda chequear y mirar. Dice así Jeremías 29, 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. En otras versiones dice para darles bienestar. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que sea ese verso que quede en las manos nuestras esta semana para nuestra reflexión y para entender que es Jesús el que le da el significado a nuestra vida. Poder para salvar, tú eres el